Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo nuevamente. Nos encontramos en esta oportunidad para desarrollar ejercicios relacionados a la evaluación final. Bien, vamos a ver entonces el desarrollo de estos ejercicios. Y bueno, como introducción, de acuerdo a los temas que van a comprender estos ejercicios, pues tenemos una pequeña introducción relacionada a lo que es el tema de los lípidos, el colesterol, ¿no? Muy importante en la vida cotidiana y que está relacionado lógicamente a los compuestos al grupo de ejercicios sobre los compuestos que vamos a tratar en esta oportunidad. ¿Qué significa tener un colesterol alto? Algo muy importante, muy interesante, que nos ayuda a poder entonces tener en cuenta y relacionar con los ejercicios que en esta oportunidad vamos a realizar. Por lo tanto, como saberes previos, debemos tener en cuenta lo que es la aplicación de la nomenclatura IUPAC en los diferentes compuestos orgánicos para el desarrollo de estos ejercicios para tu evaluación final. También qué grupos qué grupos funcionales caracterizan a estos diferentes compuestos orgánicos, dónde podemos encontrar a estas diferentes sustancias orgánicas, qué aplicaciones industriales tienen estas sustancias orgánicas. Son algunas de las interrogantes que con el desarrollo del ejercicio nos van a ayudar a poder entonces tener una mejor idea y dar respuestas a estas interrogantes. Por lo tanto, nuestro logro de nuestra sesión de clase de hoy es que al término de la sesión, ustedes los estudiantes van a formular y nombrar ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, amidas, carbohidratos, lípidos y aminoácidos, así como también proteínas, y sus principales reacciones y aplicaciones para rendir óptimamente su examen final, sustentando con orden y coherencia en el procedimiento y exactitud en los resultados obtenidos de cada uno de los ejercicios a desarrollar. ¿Qué contenidos vamos a tener en cuenta para en esta oportunidad? Son los ácidos carboxílicos, los ésteres, aminas, amidas, carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Bien, vamos a ver entonces el desarrollo de ejercicios relacionados a nuestros temas indicados. En esta oportunidad nos dice, del siguiente compuesto orgánico, determinar qué afirmación es falsa. Entonces nos dan el compuesto orgánico y aquí están las proposiciones o enunciados a los cuales nos piden determinar cuál de estos enunciados es falso o incorrecto. Entonces nos dice, presenta un grupo formil, el grupo funcional de mayor jerarquía es el carboxílico, presenta al menos 3 carbonos con hibridación sp3, su nombre es ácido triformil octanoico. Vamos a ver entonces. Bien, para ello, entonces nuevamente tenemos la fórmula o la estructura del compuesto que nos piden desarrollar y vamos a empezar entonces por la primera proposición o enunciado. Dice, ¿no? Presenta un grupo formil. Bien, si nosotros no vamos a la estructura, pues nos damos cuenta de que tenemos el grupo funcional carboxílico, ¿no? COOH, de los ácidos. O sea, quiere decir que este compuesto, por la prioridad que tiene el grupo carboxílico sobre los demás grupos funcionales que vemos acá, por ejemplo, tenemos justamente lo que nos dice, ¿no? El grupo COH, que es el grupo de los aldehídos. Pero por la prioridad que tiene el grupo carboxílico, entonces el compuesto va a nombrarse como un ácido, o sea, mejor dicho, es un ácido. ¿Eso qué significa? Que el grupo funcional principal ácido, ¿cierto? Es el que se va a tomar en cuenta. Y este otro grupo funcional va a pasar a ser un radical.
ya que el grupo carboxílico indica que toda esta estructura se trata de un ácido, por la prioridad que tiene. Entonces, presenta un grupo carboxílico, es correcto. O sea, disculpen, claro que presenta un grupo carboxílico, pero también tiene un grupo, ¿cierto? Aldehído, que viene a ser como radical llamado el grupo formil, o también se le conoce como el grupo metanoil, ¿no? Formil o metanoil. Entonces, al responder a la primera a, proposición, a la proposición dice, presenta un grupo formil, entonces, esto es correcto. Entonces, es correcto. Bien, nos vamos ahora a la siguiente, la B, donde dice, el grupo funcional de mayor energía es el carboxílico. Acabamos de indicar que el grupo formil, ¿cierto? El grupo formil y el grupo carboxílico, al tenerlo en esta estructura, entonces el grupo carboxílico es el que tiene mayor jerarquía, ¿cierto? Por eso que todo el compuesto se nombra como un ácido. Entonces, eso nos indica que esto también es correcto, la B también es correcta. C. En la proposición C nos dice presenta al menos 3 carbonos con hibridación sp3. Entonces, recordando, ¿cierto? La teoría de los carbonos, entonces son propiedad del carbono, uno de ellos es la hibridación. Recordemos que la hibridación sp3 se relaciona a los carbonos con enlaces simples, ¿no? Carbonos tetraédricos. Por lo tanto, en nuestra estructura vamos a ver cuáles son esos carbonos que son tetraédricos con enlaces simples y los cuales van a ser carbonos que van a tener hibridación sp3. Bien, entonces, si nosotros entonces ubicamos a los carbonos, tenemos acá carbono, 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 ¿no? Cada quiebre, cada unión es un carbono, acá hay también carbono, ¿cierto? Y cada carbono cumpliendo su tetravalencia debe tener 4 enlaces, entonces este carbono tiene un solo enlace, por lo tanto se le adicionan 3 hidrógenos para que completen los enlaces y llegue a la tetravalencia, ¿cierto? El siguiente carbono tiene 2 enlaces, como vemos, entonces le faltan 2 enlaces para completar la tetravalencia, entonces le agregamos 2 hidrógenos, que cada uno de los hidrógenos genera un enlace, ¿cierto? Entonces con ello completan a 4. De igual manera este carbono sería entonces 2 hidrógenos, acá de igual manera, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Y este carbono ya, como vemos, tiene 3 enlaces, por lo tanto le falta un enlace para llegar a 4, entonces se le agrega un hidrógeno. Entonces ya tenemos ahí, por lo tanto, eh, los carbonos. Y este carbono, como vemos, ya cumplió su tetravalencia porque tiene un doble enlace hacia el oxígeno, como observamos, y tiene los otros 2 enlaces a cada lado. Por lo tanto, quiere decir que ya tiene su tetravalencia. Y acá nos faltó indicar el carbono también que hay acá, en el grupo formil. Y este carbono también, como observamos, también tiene ya su tetravalencia, ¿no? Listo, ahí está la estructura con todos sus carbonos. Entonces, al indicarnos presenta al menos 3 carbonos de hibridación sp3, entonces, ¿quiénes son estos carbonos sp3? Entonces, como hemos indicado, los carbonos sp3 son aquellos carbonos de enlace simple. Entonces, este es un carbono con enlace simple. Como ustedes ven, enlace simple con los hidrógenos, los 3 hidrógenos y un enlace simple al carbono. Entonces, este es un carbono sp3. Acá también tenemos otro carbono sp3. Este también sería entonces un carbono sp3. Acá también sp3 porque son todos ellos de enlace simple. Acá también un carbono sp3 y acá también tenemos un carbono sp3. Este también viene a ser un carbono sp3 porque son de enlaces simples. Y en cambio, los carbonos que están, ¿cierto? En el grupo formil o metanoil y en el grupo carboxílico, ¿cierto? Del ácido es este carbono, más bien
ya no son carbonos sp3 porque presentan el doble enlace hacia el oxígeno. Y por lo tanto, al tener doble enlace, esos carbonos ya no son sp3, ¿cierto? Sino ya son carbonos sp. En este caso nos están consultando sobre carbonos sp3. Por lo tanto, vemos que hay en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos sp3. Como la proposición que nos dicen en la se presenta al menos 3, o sea, quiere decir de 3 a más, entonces quiere decir que la C también es correcto, porque al menos hay 3 carbonos, ¿cierto? O sea, en total, como podemos observar, hay 7 carbonos, entonces es correcto. Y finalmente nos dicen en la proposición D, su nombre es un ácido 3-formiloctanoico, y vamos a corroborar si es cierto. Entonces, para eso vamos a hacer la nomenclatura de esta estructura. Y para ello, entonces, lo que vamos a hacer es la cadena principal. Entonces, vamos un poquito a borrar para que podamos, entonces, despejar y poder dar el nombre al- a la estructura. Muy bien. Aquí sí dejamos el radical formil porque sí lo vamos a necesitar para la nomenclatura. Muy bien. Y entonces, como sabemos que ya se trata de una estructura que es un ácido por el grupo carboxílico que tiene, entonces la cadena principal va a contener al grupo carboxílico, como es en este caso, ¿cierto? Al grupo carboxílico, y toda la estructura viene a ser la cadena principal. ¿Correcto? Pues, listo. Entonces, esa es la estructura de la cadena principal que contiene el grupo carboxílico y el radical o el grupo formil pasa a ser un radical, ¿cierto? Que se une a la cadena principal. Muy bien, entonces, ahora sí, ya hemos identificado la cadena principal. El siguiente paso es ubicar los radicales, en el cual tenemos un solo radical, que es el formil. Ahora, lo que sigue es numerar la cadena principal. Y para numerar la cadena principal, obviamente, se numera empezando por el carbono del grupo carboxílico. O sea, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? O sea, se enumeran los carbonos, empezando por el carbono que contiene el grupo carboxílico. Y una vez ya numerado, ahora sí, ya podemos obtener su nombre. ¿Cuál sería su nombre? Entonces, su nombre empieza por los radicales. En este caso, de acuerdo a como nos indica la proposición D para poder verificar el nombre, como está utilizando como nombre el radical formil, entonces vamos a utilizar formil, ¿cierto? Como le decíamos, también toma el nombre de metanoil, pero en este caso no está tomando a este radical como metanoil, entonces vamos a utilizar el formil. Muy bien, ¿en qué posición está? En posición 2, ¿cierto? Entonces su nombre sería 2 formil. Luego ya no hay más radicales, viene el nombre de la cadena principal, pero antes hay que poner la palabra ácido, porque ya se trata de un ácido, ácido 2-formil. Y luego la cadena principal que es de 8 carbonos, todos, esta cadena principal son de enlaces simples, correcto, es cadena abierta, entonces sería O, de 8 carbonos, O, octanoico, con la terminación oico cuando se trata de un compuesto ácido. Entonces, ácido 2-formiloctanoico, y si nosotros vemos en el nombre del propuesto que nos dice la D, su nombre es ácido 3-formiloctanoico, ahí está la diferencia, ¿cierto? Lo correcto es 2-formiloctanoico, ácido 2-formiloctanoico. Por lo tanto, la propuesta C es la incorrecta o la afirmación falsa, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la D. La D entonces es la, em, la afirmación que es incorrecta o es falsa. Bien, vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, donde nos dice, escriba la reacción global de síntesis que se obtiene al poner en contacto el ácido acético y el etanol, especificando el nombre del producto principal obtenido y su grupo funcional. Bien, vamos a ver entonces sobre esta reacción, ¿cierto? De síntesis al poner en contacto ácido acético. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es detallar quién es este ácido acético, ¿correcto? Muy bien.
Entonces, solución. El ácido acético, también llamado, ¿no?, ácido etanoico, vamos a poner acá, ácido acético, o también conocido como ácido etanoico, ¿cierto? Es un ácido, ¿cierto?, que pertenece al grupo de los ácidos carboxílicos de dos carbonos, de dos carbonos, ¿no? Entonces, y por lo tanto, uno de los carbonos contiene el grupo carboxílico. El grupo carboxílico, que ya todos conocemos, el carbono unido a través de un doble enlace a un oxígeno, y este mismo carbono unido a través de un enlace simple a un oxígeno, y este oxígeno a través de un enlace simple a un hidrógeno, ¿cierto? Ese es el grupo carboxílico, completando también este carbono su tetravalencia, ¿cierto? Siempre debe llegar a 4 enlaces, como usted lo ve, y el carbono que tenemos hacia la izquierda, entonces también debe llegar a su tetravalencia. Ahí vemos que tiene un solo enlace nada más, y por lo tanto, para que complete sus 4 enlaces, le agregamos 3 hidrógenos, ¿cierto? Y de esa manera tenemos al ácido etanólico. También se va a poner en contacto, dicen, ¿no?, con el etanol. Muy bien, entonces el etanol, sabemos que el etanol, por el nombre que tiene, es un alcohol también de dos carbonos. Es un alcohol, por lo tanto es un alcohol primario. Entonces, de dos carbonos sería CH3, CH2OH, ¿cierto? El grupo funcional. Bien, ahí tenemos entonces a los dos compuestos, los cuales se van a sintetizar, van a entrar en contacto, ¿cierto?, a través de una reacción, ¿cierto?, el cual vamos a ver cómo se denomina. Entonces, ponemos ahora sí, ¿no?, ambas sustancias en contacto para su síntesis. Bien, entonces decimos el ácido etanoico, el cual es CH3, C, O, OH, el cual podemos escribir aquí, el cual se une de una reacción de síntesis, ¿no?, con el etanol, ¿correcto? Y nos están pidiendo entonces cuál es el producto principal obtenido, ¿cierto? Bien, entonces, esta reacción es, si tenemos en cuenta, es una reacción de esterificación. La reacción entre un ácido y un alcohol, ¿no?, entre un ácido y un alcohol, es una reacción de esterificación. Bien, esta reacción de esterificación es una llamada también reacción de esterificación de Fischer, en el cual se pone en contacto un ácido con un alcohol, generando entonces como producto un éster. Entonces, al reaccionar, ¿cierto?, este ácido etanoico, que es un ácido, con el etanol, me va a generar un éster, el cual el éster va a ser el componente principal, el punto principal justamente de esta reacción. ¿Cómo se forma entonces? Se forma cuando, a través, ¿no?, de una síntesis, de un proceso, del mecanismo de reacción, nosotros vamos a hacerlo de nada más lo que se obtiene de manera global. Por eso nos piden escribir la reacción global, porque esta reacción se hace a través de procesos, ¿cierto?, de procedimientos, no mecanismos que se dan entre cada una de las moléculas para formar el producto, los productos, porque se obtienen finalmente productos finales. Entonces, eh, generando el producto principal. De manera global, lo que va a suceder es que el, el hidrógeno del alcohol, ¿cierto?, Eh, va a liberarse, ¿cierto? Va a separarse de la molécula de alcohol, y en
del ácido, lógicamente, se libera el OH a través de esto, lógicamente, como le indico, se da a través de diferentes mecanismos, lo estamos haciendo de manera global nomás, lo cual va a generar el enlazamiento de estas dos moléculas, la unión, ¿no? A través de estas formaciones de estructuras electrofílicas y nucleofílicas, entonces van a generar lo que es la formación del compuesto del éster en este caso, ¿no? Entonces, la parte ácida que proviene del ácido etanoico, que viene a ser el CH3, ¿no? CH3, CO, ¿cierto? Se une con la estructura del alcohol, ¿cierto? Del alcohol, se une a través del oxígeno del alcohol, generando lógicamente el éster respectivo, la estructura, producto principal final de esta reacción de esterificación, más, más como producto secundario, como vemos, al generarse estas estructuras, entonces quedan libres los hidrógenos y los OH, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, generando estas sustancias HOH, la molécula del agua, ¿correcto? Entonces, se genera además entonces del éster agua como producto secundario. Entonces, como en esta oportunidad nos piden el producto principal, entonces el producto principal es el éster. Entonces, eso quiere decir que acá hemos podido hacer la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol, el cual nos ha generado el éster, como ustedes pueden observar, y agua, ¿cierto? Colocando entonces los grupos funcionales que reaccionan y el grupo funcional ahora al que pertenece el producto final obtenido. Lógicamente, acá el ácido carboxílico viene a ser el ácido acético y el alcohol que viene a ser el etanol, ¿correcto? Por lo tanto, ¿cuál es el nombre del éster generado? El nombre del éster generado, que ya lo tenemos, no, acá, que ya lo hemos obtenido, el nombre del éster generado va a tener el nombre, ¿cierto? En función a las sustancias, tanto ácidas como al alcohol que han interactuado y lo han formado, ¿cierto? El nombre del éster va a empezar con el nombre que proviene del ácido. Como el ácido es el ácido acético, o ácido también eh, ácido etanoico, entonces, como estamos tomándolo como ácido acético, entonces el éster será eh, acético, entonces le va a dar el nombre al éster AC, cambia la terminación ico por ato. Entonces, eso quiere decir que su nombre será acetato. La terminación ico cambia en el éster por ato. Acetato de, y luego viene el nombre del radical que proviene del alcohol. En este caso, este radical que es el CH2CH3, el radical etil, ¿cierto? Etil o etil. Entonces, acetato de etil, ¿correcto? Entonces, ese es el nombre del compuesto del producto. Entonces, de esa manera, hemos escrito la reacción global que nos están pidiendo, así como también hemos colocado el producto principal, hemos obtenido el producto principal y su nombre, ¿cierto? Y el tipo de reacción que se ha generado. Bien, pasamos ahora al siguiente ejercicio, en el cual nos dicen ahora lo siguiente. La cadaverina, la cadaverina es una sustancia que pertenece al grupo de las aminas, cuyo nombre yupa es 1,5 pentanodiamina, el cual es una sustancia que se produce durante la descomposición de proteínas de la carne. En esta oportunidad, en base a esta sustancia, nos piden cuál es el número de moléculas que hay en 235 gramos de dicha sustancia, ¿cierto? Si un mol gramo
es equivalente a 6,023 por 10 a la 23 moles. Bien, vamos a ver entonces lo que es el desarrollo de este tema. Pero para ello, lo que nosotros, para poder resolver y poder hacer el cálculo del número de moléculas que hay en los 225 gramos de sustancia, lo que nosotros necesitamos saber es justamente la masa molar, ¿cierto? De la sustancia al cual vamos a trabajar, que es la cadaverina, o del 1,5 pentano de amino, ¿cierto? Que es un nombre yuca, al cual en adelante vamos a llamarlo 1,5 pentano de amino. Bien, para ello entonces vamos a primero, para llegar a obtener la masa molar, entonces necesitamos conocer la fórmula, ¿cierto? La estructura, ¿cierto? De esta sustancia, de esta amina, la 1,5 pentano de amina. Entonces, para ello vamos a ver cuál es su su fórmula o su estructura. Vamos a hacerle entonces su estructura semidesarrollada. Como nos dice 1,5 pentano de amina, pentano de amina quiere decir que tiene dos grupos amino y su cadena principal, ¿cierto? Nos dice pentano, o sea, es de 5 carbonos. Entonces quiere decir que va a tener 5 carbonos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Están los 5 carbonos, los cuales lo numeramos, que nos dice 1,5 pentano de amina, o sea, quiere decir que las aminas están en posición 1 y en posición 5, entonces, empezando a numerar, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Y ahora sí, vamos a colocar los grupos amino respectivos, ¿no? En posición 1 y en posición 5, porque me dice 1,5 pentano de amina, ¿no? O sea, son dos grupos amino, ¿cierto? Que contiene la estructura, este compuesto, dos grupos aminos, en posiciones 1 y 5. Entonces, un grupo amino lo vamos a poner por aquí, NH2, y el otro grupo amino lo vamos a poner por acá. ¿Cierto? También lo podemos poner hacia arriba y hacia abajo, no hay ningún problema, ¿correcto? Y luego, ahora sí, completamos los carbonos su tetravalencia. Para, de esta manera, a través de completar la tetravalencia, vamos a poder visualizar los hidrógenos. Muy bien, entonces el carbono 1 tiene dos enlaces, izquierda y derecha, por lo tanto le faltan dos hidrógenos. El carbono 2 también de igual manera, le faltan dos, tiene dos enlaces, le faltan dos hidrógenos. El carbono 3 también tiene dos enlaces, le faltan dos enlaces para completar la tetravalencia, entonces lo completamos con dos hidrógenos. El carbono 4 lo mismo. Y el carbono 5 también tiene dos enlaces y lo completamos con dos hidrógenos. Y de esa manera obtenemos la estructura del compuesto al cual vamos a trabajar, que es la cadaverina o la 1,5 pentano de amino. Obteniendo ya la estructura, entonces procedemos ahora sí a hallar su masa molar. Pero para hallar la masa molar, entonces nosotros sabemos que primero tenemos que hallar su fórmula global, ¿no? La cantidad total de carbonos y la cantidad total de hidrógenos. Y también en esta oportunidad tiene, como observamos, tiene nitrógenos, ¿cierto? Entonces vamos a hallar su fórmula global, ¿cierto? Contabilizando la totalidad de cada uno de los elementos químicos que lo conforman. Muy bien, entonces hallamos su fórmula global. Por lo tanto, la cantidad entonces de carbonos, si nosotros nos damos cuenta, son en total 5 carbonos. Luego hallamos la cantidad total de hidrógenos, contabilizamos los hidrógenos y vemos que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, y en cada amino hay dos hidrógenos más, entonces en total serían 14 hidrógenos, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 hidrógenos. Muy bien, entonces colocamos los 14 hidrógenos y también observamos que tiene nitrógenos, los cuales hay dos nitrógenos, ¿no? Uno en cada grupo amino. Muy bien, ahí está. Entonces, esa sería su fórmula global. Una vez obtenida la fórmula global, ahora sí podemos calcular la masa molar, que es la que necesitamos para los cálculos, ¿correcto? Entonces, la masa molar será entonces la cantidad total de cada uno de los elementos multiplicado por sus pesos atómicos. Entonces, en este caso empezamos con los carbonos, que son 5 carbonos, por el peso atómico de cada carbono, que son de 12 gramos por mol.
12 gramos por mol, más los 14 hidrógenos por su peso de cada hidrógeno, que es 1 gramo por mol, según, ¿no?, el peso de cada uno de los compuestos, más los 2 nitrógenos, y cada nitrógeno, pues, su peso es 14 gramos por cada mol, ¿no? Que viene a ser el peso atómico, pero en este caso, como estamos hallando la masa molar, le expresamos en gramos por cada mol, ¿cierto? Entonces, haciendo la operación respectiva, nos va a resultar, ¿no?, una masa molar total de 102, ¿no? 102 gramos por mol. 102 gramos por mol. Muy bien, hemos obtenido de esta manera la masa molar. Ya teniendo la masa molar, entonces ahora sí ya podemos realizar nuestro cálculo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es el número de moléculas que hay en 235 gramos de sustancia? O sea, quiere decir que al hallar la masa molar, esta masa molar nos está indicando que cada mol, ¿cierto?, de esta sustancia saberina, cada mol tiene un peso de 102 gramos, ¿cierto? Pero recordemos también, correcto, recordemos lo siguiente, que un mol, ¿cierto?, es equivalente, como nos indica acá, ¿no? Un mol es equivalente a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? O sea, en un mol están contenidas esa cantidad de moléculas, un mol, ¿correcto? Entonces, haciendo nuestros cálculos, por lo tanto, como nos piden para 235 gramos de dicha molécula, entonces hacemos nuestras conversiones respectivas. Entonces empezamos. 235 gramos, ¿no?, de esta amina, vamos a ponerla así, de amina, que viene a ser la cadaverina o la 1,5 pentanodiamina, que es la que estamos trabajando en esta oportunidad, ¿no?, de la amina, por ahora sí, y ahora sí empezamos a convertir. Para los 235 gramos que nos piden indicar cuántas moléculas hay, ¿no? El número de moléculas que hay en esta cantidad de gramos. Entonces, pero si cada, de acuerdo a la masa molar, que nos indica acá, de acuerdo a la masa molar, cada mol trae 102 gramos, entonces los 235 gramos lo vamos a pasar a moles. Entonces vamos a ver cuántos moles hay en 235 gramos de la amina. Entonces eso lo convertimos haciendo uso de la masa molar. Entonces un mol de la amina que hemos obtenido a través de la masa molar, un mol de la amina, entonces pesa o contiene 102 gramos, ¿cierto?, de la amina, ¿correcto? Entonces, gramos de amina con gramos de amina se van y le he pasado entonces a moles. Entonces ya estoy en moles de amina. Ahora sí, haciendo uso de la equivalencia que un mol es equivalente a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, entonces ahora decimos, ¿cierto?, que un mol, lo ponemos en la parte inferior para poder simplificar, hacer la conversión respectiva. Un mol de la amina, entonces, a la vez, por la equivalencia, contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas, obviamente, de la amina, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa manera, por conversiones, un mol de amina con un mol de aminoácido, vamos a obtener la cantidad de moléculas, ¿cierto? De la amina. ¿Cuántas moléculas entonces tendrá? Entonces, haciendo el cálculo respectivo, nos resulta 13,87 por 10 a la 23 moléculas de la amina. Entonces, eso es lo que nosotros entonces obtenemos, ¿correcto? Es lo que nosotros entonces obtenemos en los 235 gramos que nos están pidiendo, ¿cierto? En los 235 gramos
de dicha amina. Entonces, en 235 gramos de dicha amina existen o hay 13,87 por 10 a la 23 moléculas de la. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio donde nos dice, según la regla Yupa, indica el nombre correcto del siguiente compuesto. Bien, ahora nos dan un compuesto en el cual nos piden dar su nombre. Bien, para ello, entonces nuevamente escribimos la estructura del compuesto y proceder a dar su nombre. Lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de compuesto se trata. Ya de muchos compuestos que hemos visto, ¿cierto? Y cada uno con su grupo funcional. Entonces, para poder proceder a dar el nombre, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué grupos funcionales contiene y cuál es el grupo funcional principal que genera entonces al cual va a pertenecer el compuesto. En este caso, si nosotros observamos, ¿no? Tiene OH, o sea que es del grupo funcional hidróxido de los alcoholes, ¿cierto? Pero también tiene CON, o sea, quiere decir que contiene el grupo funcional de las amidas, CON. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer entonces la priorización de los grupos funcionales para que indiquemos de qué tipo de compuesto se trata. En este caso, al hacer la priorización entre alcohol, o sea, OH de los alcoholes, y CON de las amidas, entonces el grupo funcional de la amida es el que tiene la prioridad sobre los OH de los alcoholes. Por lo tanto, todo el compuesto se va a eh, tomar en función al grupo funcional que tiene la prioridad, que es la amida. Por lo tanto, todo este compuesto es una amida. Muy bien, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa entonces que vamos a nombrarlo como amida, porque es en realidad una amida. Muy bien, entonces, ya analizado ello, comenzamos a ubicar lo que nos dice, ¿no? La regla Yupa para poder dar el nombre Yupa es su cadena principal. ¿Quién es la cadena principal? La cadena principal es la estructura, ¿cierto? Más larga que pueda haber en el compuesto, o sea, la cadena carbonada más larga que hay en el compuesto, pero que contenga al grupo funcional, ¿cierto? Y si nosotros nos damos cuenta que la estructura más larga que contiene a este grupo funcional es justamente esta estructura bencénica, ¿cierto? Esta estructura cíclica de dobles enlaces, ¿cierto? Que corresponde al benceno, ¿cierto? Entonces, la cadena principal va a ser el grupo amida unido a la estructura de benceno. Muy bien, entonces, ese es lo que nosotros entonces tomamos en nuestra cadena principal, entonces va a ser el cual, si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Este benceno con el grupo amida, esta estructura es la que se denomina la benzamida, ¿correcto? Muy bien, listo, una vez determinada la estructura principal, que en este caso viene a ser la benzamida, entonces todo lo demás son radicales. Entonces vemos que acá tenemos radical OH, el cual como radical el OH se nombra como radicales hidróxido. Acá también tenemos otro radical hidróxido. Y acá tenemos también radicales que están unidos al nitrógeno, ¿cierto? Del grupo funcional amino. O sea, que vienen a ser las posiciones N, que nosotros llamamos, ¿cierto? Muy bien, y que este radical está formado por dos carbonos, entonces es un radical etil, de enlace simple, como ustedes ven, y acá tenemos otro radical unido también al nitrógeno, de un solo carbono, y este es el radical metil. Listo. Entonces, ya teniendo los radicales, ahora sí lo que procedemos es a numerar la cadena principal. Es muy importante porque nos va a permitir indicar las posiciones de estos radicales también en la estructura. Entonces vamos a numerar. Y la numeración, como ven, se va a numerar al benceno de la benzamida, que es la cadena principal. Empezando lógicamente por el carbono que contiene al grupo funcional. O sea, en este caso, ¿no? Si el grupo funcional está acá el grupo, ¿cierto? Amida, CON, está enlazado a este carbono del benceno, entonces este carbono es el que va a tener el número 1. Y luego, una vez numerado, hay que ver entonces hacia dónde
se continúa la numeración. Si es hacia la parte superior, o sea, en sentido antihorario, o si se va la numeración hacia la parte inferior, o sea, en sentido horario, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a ayudar a poder eh, decir que la numeración se va en el sentido antihorario o horario? Es la posición de los radicales que tiene la estructura. En este caso, vemos radicales en la parte superior, ¿cierto? Y al extremo de la estructura del benceno, ¿cierto? Y hacia abajo vemos que no tenemos los radicales. Entonces, buscando las posiciones más bajas, porque siempre es lo que nos pide la yupa, posiciones más bajas. Entonces, eso quiere decir que la numeración, ¿no? Colocando el número 1, ¿cierto? En el carbono que contiene, ¿cierto? De la estructura de benceno que contiene el grupo amida, entonces el número 1, la numeración se iría hacia el OH, o sea, en sentido antihorario, ¿cierto? Porque si me voy hacia abajo, 2, no hay ningún radical. Y como nos dice la yupa, ¿no? Los radicales también deben tener las posiciones más bajas, eso justamente estamos, ¿no? Eh, realizando para cumplir lo que dice la regla. Entonces, 1, 2, continúo 3, 4, 5 y 6. De esa manera, hemos numerado la cadena principal. Una vez numerada la cadena principal, entonces ya tenemos listo para dar el nombre del compuesto. ¿Cuál sería el nombre entonces de esta amida? Porque ya sabemos que es una amida por el grupo funcional que va a tener la terminación benzamida. Entonces siempre se empieza por los radicales en el orden alfabético. Entonces los radicales, como ustedes observan, ¿no? Son hidroxi, hidroxi, etil y metil por el orden alfabético. Primero es el etil. Luego del etil siguen los radicales hidroxi y luego del radical hidroxi sigue el metil, ¿no? Muy bien, entonces siguiendo ese orden, empezando por los radicales, entonces el nombre será N-el-etil que está en posición N. Entonces será N-etil, N-etil. Luego viene los hidroxi, ¿no? Como indicamos que están en posición 2 y 4, entonces 2,4. Di, porque son 2, dihidroxi. Luego viene el radical metil, el cual está en posición N, entonces N-metil. Y luego ya de nombrado todos los radicales, ya no hay más radicales, ahora sí viene el nombre de la cadena principal. Y hemos indicado que la cadena principal tiene como nombre benzamida. Entonces será benzamida. Y se coloca ahí de manera continua, ¿no? De esa manera hemos obtenido el nombre del compuesto. Bien, ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, el cual nos indica, relaciona y completa la sustancia con su respectiva clasificación, según el grupo funcional y la cantidad de carbonos, ¿cierto?, que tiene. En este caso, aldohexosa. ¿Quién será una aldohexosa? Aldotriosa, cetopentosa o cetotetrosa. Estas clasificaciones están en función justamente de la estructura del compuesto. Si nosotros nos damos cuenta, estos vienen a ser carbohidratos, ¿cierto? Los cuales son monosacáridos, como podemos observar, porque son de una sola estructura. Y ahí tenemos, por ejemplo, en la primera, en el primer compuesto tenemos al gliceraldehído, cuya estructura, lo vemos de esta manera, está formado por 3 carbonos, ¿cierto? Tiene el grupo aldehído, por eso se llama gliceraldehído, y los OHs, que forman parte de la estructura de todo carbohidrato, ¿cierto? Entonces, OHs, ¿correcto? Todo por eso que los aldehídos, como ya hemos visto en la parte teórica, son compuestos que pueden contener el grupo aldehído o grupo cetona, y además son polihidroxilados, ¿cierto? O sea, tienen, de acuerdo a la cantidad de carbono, la estructura, pueden tener muchos grupos OH, ¿cierto? O sea, es una combinación del grupo aldehído o del grupo cetona con OH, dependiendo de la estructura y la cantidad de carbono que tiene, ¿no? Luego tenemos la eritrulosa, el cual, como vemos, ya no tiene el grupo aldehído, sino tiene el grupo cetona. Y los demás carbonos, de acuerdo a la estructura, que presenta 4 carbonos en su estructura, los demás carbonos contienen a los grupos OH. Luego tenemos a la galactosa, que este compuesto tiene
como compuesto, como grupo funcional principal al CHOT del aldehído, o sea, en realidad es un aldehído, ¿cierto? Y OH, ¿cierto? Que forma la estructura de los carbohidratos, ¿cierto? Sus carbonos respectivos en esta estructura que viene a ser la estructura eh, que más se emplea para lo que es eh, la representación de los carbohidratos, que viene a ser la estructura de Fischer, ¿cierto? Y la celulosa, que es otro compuesto, contiene el grupo cetona, ¿no? Como hemos indicado, entonces los aldehídos pueden contener grupos aldehídos o grupos cetona, y todos ellos, los demás carbonos con OH, ¿cierto? Con el grupo funcional de los alcoholes, OH, ¿cierto? Por eso se llaman polihidroxilados a los carbohidratos. Entonces tenemos acá 4 ejemplos de carbohidratos: gliceraldehído, eritrulosa, galactosa y celulosa con sus respectivas estructuras, ¿cierto? Y nos piden entonces que los clasifiquemos de acuerdo al grupo funcional y la cantidad de carbonos, en que pueden ser aldohexosa o aldotriosa o cetopentosa o cetotetrosa. ¿Cuál de ellos entonces es una aldohexosa? ¿Cuál de ellos es una aldotriosa? ¿Cuál de ellos es una cetopentosa? ¿O cuál de ellos es una cetotetrosa? Entonces, analizando primero al glisaldehído. El glisaldehído, como vemos, tenemos al grupo aldehído. Entonces, si es del grupo aldehído, entonces quiere decir que pertenece al grupo de las aldosas, ¿no? Es un carbohidrato, ¿cierto? ¿Cierto? Porque tiene OH a la vez, todos, como ustedes ven, de los carbohidratos, ¿cierto? Estos monosacáridos tienen OH, aparte del grupo funcional que puede ser un aldehído o una acetona, ¿cierto? Cada uno respectivamente. Entonces, si es un aldehído, es una aldosa, como es el caso del glicerdaldehído. Ahora, y de acuerdo a la cantidad de carbonos, entonces también va a tener el nombre, ¿no? Entonces, como tiene 3 carbonos, entonces se denomina aldotriosa. Por lo tanto, el glicaldehído se clasifica en el grupo de las aldotriosas. Entonces, acá pondremos aldotriosas. Pues, lo tenemos acá, ¿no? Entonces ya, entonces colocamos una primera clasificación. Ahora, respecto a la eritrulosa, como vemos, la eritrulosa ya no tiene un grupo aldehído como lo tenía el glicerido, sino ya tiene un grupo cetona, o sea, el CO de letona, y los demás carbonos OH, ¿cierto? De los alcoholes, polihidroxilados. Muy bien, entonces si pertenece al grupo de las cetonas, entonces es una cetosa. Entonces la eritrulosa es una cetosa y está formada por 4 carbonos. Por lo tanto, de acuerdo a la estructura de 4 carbonos y es una cetona, entonces será una ceto y de 4 carbonos tetra, ¿no? Tetra 4, ¿no? Entonces será una cetotetrosa. Entonces quiere decir que la eritrolosa es una ceto porque contiene el grupo CO de la cetona, y tetrosa porque está formado por 4 carbonos. Entonces cetotetrosa. Muy bien, entonces ya hemos colocado la cetotetrosa. Muy bien. Ahora tenemos la galactosa, también analizando de igual manera. Si vemos la galactosa, en la galactosa tenemos el grupo, ¿cierto? Aldehído, de igual manera cabe, ¿cierto? El grupo aldehído, y está formado por ¿cuántos carbonos? Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Está formado por 6 carbonos, o sea, aldehído y de 6 carbonos, entonces sería una aldo, y de 6 carbonos, aldohexosa, ¿cierto? Muy bien, entonces quiere decir que la galactosa es una aldo, porque contiene el grupo aldehído, y hexosa, porque está formada por 6 carbonos en su estructura, ¿cierto? Entonces, 6 carbonos. Entonces, acá tiene el grupo aldehído y 3 carbonos, el grupo cetona y 4 carbonos, el grupo aldehído y 6 carbonos, ¿cierto? Y ahora la celulosa, el cual, como observamos, tiene el grupo cetona. Ya, entonces es una ceto, ¿cierto? Es una cetosa, pero de acuerdo a la cantidad de carbonos, vemos que tiene, pues, ¿cuántos carbonos? 2, 4, 5 carbonos, ¿cierto? ¿No? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y por lo tanto será una cetopentosa, ¿cierto? Una cetopentosa. Muy bien, entonces ponemos cetopentosa. Y de esa manera entonces hemos colocado los nombres respectivos, ¿cierto? O su clasificación respectiva, mejor dicho, de acuerdo a su estructura y al grupo funcional que tienen cada uno de estos
carbohidratos correctos por hidroxilados, de acuerdo a si es un aldehído polihidroxilado o una acetona polihidroxilada. Bien, entonces es lo que tenemos en este ejercicio. Bien, eso es todo entonces, jóvenes. Espero que estos ejercicios le ayuden muchísimo para lo que es la realización de su examen final. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.